tan rutinarios que uno tiene, ¿verdad? En cada periodo de clase que a veces, ay no, no, tal vez sí la grabé. Ay, miren, el internet está bien lento, ahí le digaba, ok, ahí sí está lento. Ahí va, ahí va. Bueno, pues buenas noches a todos y a todas. Vamos a continuar hoy entonces nuestra clase sobre el capítulo 1, ¿verdad? Acerca de la historia. Eh, y pues vamos a empezar comentando cuál es la relación entre la historia y el derecho. A ver, abogados y abogadas, ¿cuál es la importancia de la historia para el derecho? ¿Cuál es la ¿O importancia? ¿Qué relación tiene? A ver. En pocas palabras, ¿por qué si nosotros queremos ser abogados y abogadas para qué vamos a estudiar historia, verdad? ¿Cuál es esa relación, ¿Cuál es la ese vínculo que hay relación? De hecho, entre esas dos disciplinas? Aquí encontrarás información acerca. Licenciada, tal vez que nos permite conocer cómo fue la sociedad en tiempos pasados y cómo cualquier fenómeno, digamos, político, social, se fue desarrollando en cada una eh, de las sociedades anteriores. Muy bien, Rachel. ¿Qué dice Elizabeth? Sí, es que iba a decir algo similar a mi compañera, que también, por ejemplo, si lo hablamos de lo político, también podemos indagar un poquito más hacia el pasado acerca de los presidentes, de cómo se fue desenvolviendo todo eso, ¿verdad? Ah, muy bien. Gracias, Elizabeth. ¿Alguien más que quiera comentar? ¿No? Bueno, vamos a avanzar entonces. Ok, bueno. Entonces también vamos a mencionar hoy, vamos a explicar las periodizaciones, porque fíjense, precisamente para la historia es bien importante la variable tiempo, ¿verdad? Hemos mencionado que la historia se ocupa de estudiar cómo ha evolucionado, cómo se ha ido desarrollando la humanidad desde sus inicios. Entonces, el tiempo es fundamental y por eso han surgido varias periodizaciones, ¿verdad? Y entonces, por ejemplo, la primera que vamos a explicar hoy es la de antes y después de Cristo. Fíjense que aquí se tomó la fecha del nacimiento de Jesús como un acontecimiento tan importante y tan fundamental para dividir la historia, ¿verdad? Porque a partir del nacimiento de Jesús se empezaron a clasificar los hechos. Todo lo anterior a él era antes de Cristo y todo lo que se dio después de su nacimiento, entonces en adelante va a ser después de Cristo. ah, Por eso nosotros, ¿en qué año estamos nosotros? Si lo clasificáramos aquí, ¿en qué año estaríamos? 2023. 2023 después de después de Cristo. Cristo. Eso, así sería, ¿verdad? Muy bien. Bueno. Luego está la siguiente periodización. Fíjense que las periodizaciones nos sirven para ir ubicando en qué momento, en qué etapa se dieron los hechos históricos, ¿verdad? Esta de antes y después de Cristo es muy utilizada, ¿verdad? Luego está esta otra periodización que divide en prehistoria e historia y nos dice, prehistoria es todo lo que pasó desde que existe el sapiens, ¿verdad? Desde su evolución hasta que se inventó la escritura en el año 3500 antes de Cristo, Mesopotamia. Y entonces, a partir de allí empezaría otra etapa que es la historia. Que es ya dejar constancia de manera escrita, ¿verdad? Lo que sucedió en las diferentes ciudades, civilizaciones. Bueno, la siguiente sería la de los modos de producción, que ustedes ya se la manejan al derecho y al revés por el curso de economía, digo yo. Entonces, la de los modos de producción no tiene fechas, ¿sí? En esta, la única que no
incluye específicamente años, ¿verdad? Pero toma en cuenta las características, sobre todo económicas, ¿verdad? Políticas, sociales, ideológicas, las relaciones de producción, ¿verdad? De cada sociedad, para irla ubicando, si está en la comunidad primitiva, en la etapa esclavista, en la feudal, capitalista, etcétera, ¿verdad? Socialista, comunista, en fin. Bueno. Y luego tenemos esta última periodización, que es la de las edades. Esta acá clasifica en varias etapas a las que llama edades y toma en cuenta hechos históricos para marcar el inicio y el fin de una edad. Por ejemplo, aquí la edad antigua empezaría con la aparición de la escritura y terminaría con la caída del Imperio Romano de Occidente. Ahí empezaría la Edad Media, que termina con el descubrimiento de América. Y ahí iniciaría la Edad Moderna, que terminaría con la Revolución Francesa, y a partir de allí, la Edad Contemporánea, que es en la que estamos actualmente, ¿verdad? Entonces, como les decía, estas periodizaciones nos sirven para saber, no sé, dependiendo del año en el que se dio un hecho histórico, fue en la Edad Antigua, fue en la Edad Media, también como para ver características generales de cada una de las etapas, ¿verdad? Como les decía, nos sirven de referencia, ¿verdad? Para ubicar los hechos históricos y también al momento de leer los textos de la historia. Y pues otros relacionados, ¿verdad? Realmente estas periodizaciones se utilizan en textos no solo de historia. Entonces les van a servir a ustedes también para otras materias. Okay. Entonces, vamos a pasar ahora a hablar del poblamiento de América. Yo digo que ustedes sí vieron el video que les dejé de tarea, ¿verdad? Bueno, miren, aquí les voy a compartir el videito. Voy a apagar mi micrófono para que no haya eco, ¿verdad? Pero si están ustedes por ahí o no. Sí. Sí, licenciada. Sí, licenciada. Sí, Lic, aquí estamos. Va. Voy en el Bueno, tráfico, entonces, pero aquí voy, Lic. Existen actualmente 3 teorías respecto a cómo llegó el hombre a América. Estas son: Número 1. Teoría monogenista. número 2, teoría poligenista. Número 3. Teoría autoctonista. Al día de hoy, la teoría más aceptada es la primera, la teoría monogenista, propuesta por Alex Hadrika. Él plantea un único ingreso, de ahí el prefijo mono, por el estrecho de Bering o puente de Beringia, partiendo desde Asia con destino a Alaska, durante la última glaciación del Pleistoceno, conocida como Wisconsin, donde aumentó la capa de hielo en los polos y se redujo sustancialmente el nivel del mar, creando un puente de tierra a través del cual el hombre cazador y recolector cruzó caminando persiguiendo a la megafauna. Existen evidencias arqueológicas que respaldan esta teoría, como artefactos de piedra encontrados en Texas, Idaho y California, fechados con carbono 14 que fluctúan entre el 40.000 a.C. y el 30.000 a.C. La segunda teoría no niega la existencia de la primera, sino que suma a esta otros 2 posibles ingresos. Existen antropólogos que se basan en semejanzas lingüísticas, físicas y culturales para afirmar que la población indígena americana es el resultado de migraciones procedentes de Asia, Australia, Polinesia y Melanesia, además de numerosos hallazgos arqueológicos, principalmente en Lagoa Santa, Brasil, cuya antigüedad no condice con la que deberían tener si el hombre hubiese descendido desde Alaska hasta Sudamérica. Es por ello que el antropólogo francés Paul Rivet plantea que el hombre pudo atravesar el océano en pequeñas barcazas desde la Polinesia para desembarcar en las costas de Perú, y el antropólogo portugués Méndez Correa
sostiene que durante la última glaciación también fue posible que el hombre caminara desde Australia al sur de Argentina. Y la última teoría es la denominada autoctonista, desarrollada por Florentino Meguino, que se basaba en fósiles recolectados por él mismo en la zona de la Patagonia, al que denominó Homo pampeus, para argumentar que, en realidad, el ser humano era originario de América y que, a partir de allí, migra hacia los demás continentes. Esto causó gran revuelo dentro de la comunidad científica, pero pronto esta teoría fue refutada y rechazada, pero logró demostrar que Latinoamérica estaba lista para grandes investigaciones. Bueno, ahí nos vamos a quedar. Les voy a compartir la presentación. A ver, entonces los compañeros, sobre estas de las, bueno, este video habla sobre las explicaciones científicas que se han dado sobre cómo se fue poblando América, ¿verdad? Y entonces, a ver, ¿a qué se refiere la teoría monogenista? Que solo hubo un paso en el que la humanidad hacia América, entrando por Norteamérica y luego descendiendo hasta llegar a Sudamérica. Muy bien, Cavi, muy bien. En el chat están preguntando, sí, este es el capítulo número 2 del libro. Estamos entonces, que empieza en la página 13, ¿sí? Fíjense que el capítulo se llama Origen de la población de América. En la página 13. Ok. Entonces, como decía Cavi, la teoría monogenista nos dice que por ahí pasaron, ¿verdad? Así como, no sé si cuando lo estaban leyendo ustedes vieron, se acordaron de la era de hielo, ¿verdad? Como los cazadores en busca de alimento fueron pasando y capaz que iban atrás de un mamut o así, ¿verdad? Lo que pasa es que en esa época todavía no se había descubierto la agricultura. Entonces, estas comunidades eran cazadores y recolectores, o sea, de eso se alimentaban, porque, o sea, no sabían todavía cómo cultivar, ¿verdad? El maíz, el frijol, las frutas. Entonces, encontraban un lugar donde se podían establecer, que estaba cerca de un río, pues tenían agua, también podían pescar ahí, había animalitos para cazar, obviamente también había por ahí bayas, frutas para recolectar, hierbas. Entonces, aunque claro, imaginémonos que pasaron por un proceso primero de ir descartando y de ir probando a ver qué se podía comer y qué no, en fin, ¿verdad? Pero esa era su dinámica. Entonces, cuando se acababa la comida por ahí, buscaban otro lugar y se establecían ahí otros meses, un año y después otra vez se cambiaban, ¿sí? Porque se acababa la comida. Entonces, de esta forma, pudieron haber pasado por acá porque fue una etapa de glaciación, toda esta parte estaba congelada, ¿verdad? Y sin darse cuenta pasaron a otro continente. Y así fueron poblándolo y durante miles de años, ¿verdad? Se dio ese proceso. Ok. ¿Cuál sería de qué habla la teoría poligenista? A ver, ¿quién quiere comentar sobre la teoría poligenista? Pues esta teoría es básicamente lo mismo y no trata de desmentir la anterior, sino que dice de que pese a de que sean los dos puntos más cercanos, digamos, el extremo de Rusia y Norteamérica, que sería lo más lógico que se podía pasar por ahí, dice de que también podían migrar desde otras partes, por ejemplo, entrar desde el norte, sur, viajar desde Australia en barcos y entrar a Centroamérica, y que
que el poblamiento de América no solo se basó desde el norte de América, sino que empezaron a llegar de todas partes del mundo hacia este continente. Gracias, Cabe. Bueno, ¿alguien más? Por el hecho de que hay como señas de que no pudieron entrar solo por Norteamérica, porque hay, ¿cómo ligera? Evidencia de que entraron por otros lados. Por eso él toma esta teoría que no solo por un lado pudieron entrar, no que por varios. Ajá, muy bien, Irma. Gracias por River. Bueno. Por cierto, hay una película, si la pueden ver, se llama Kon-Tiki, o tal vez ya la vieron. Está interesante porque trata de reconstruir, algo así se escribe. La dirige un explorador, no me acuerdo si era de Dinamarca o Suecia, pero trata de mostrar también que de acá reconstruyen un viaje, ¿verdad? De que dice él que se dio de Perú hacia la Polinesia y reconstruyen la balsa y todo. Y está interesante la película. Ok. Bueno, y está también la teoría autoctonista. ¿De qué trata la teoría autoctonista? Que supuestamente no migraron de Asia, lo que fueron los de América, fueron los que migraron para el resto del mundo. Gracias, Irma. Muy bien. ¿Qué dice Laura? Sí, lo mismo iba a decir, licenciada, que en la teoría de Valentino Ameghino eso era lo que afirmaba, que el hombre se había originado en el continente americano y de ahí había migrado al resto del mundo. Muy bien, Laura, gracias. Entonces, Ameghino encontró unos fósiles en la Patagonia y dijo, bueno, esta es una evidencia, eran bastante antiguos, ¿verdad? Entonces dijo, es evidencia de que... Sí, Kimberly, ahí está la película. Está muy buena. Emocionante. Entonces, dijo, esto demuestra que la evolución se dio aquí, ¿verdad? El sapiens surgió aquí en América y de aquí fue emigrando y poblando el norte y después hacia otros continentes. Interesantes las teorías, ¿verdad? Ok. Entonces, fíjense que la teoría que ha cobrado más fuerza porque han encontrado más evidencias ha sido la monogenista, ¿sí? Pero pues se siguen encontrando evidencias de las otras, entonces ahí sí que todavía no hay nada definitivo. Bien. Pero esta teoría de que pasaron por el estrecho de Bering se sustentó, fíjense, una de las bases más sólidas fue que encontraron similitudes físicas entre los mongoles, gente de acá del centro de Asia, ¿verdad? Que pudieron ir migrando para acá, y los primeros indígenas americanos. El color de la piel, el pelo liso, la estatura, lampiños, ¿verdad? Poco vello, poco pelo. La mancha mongólica fue otro de los signos. También el tipo de sangre, ¿saben? El O positivo. Entonces, ahí fueron haciendo match, digamos, como que viendo, bueno, esto coincide bastante. Además, también fueron encontrando otras evidencias como puntas de lanza, ¿verdad? Y otros objetos. Otro aspecto fue que como que en la estructura de algunos lenguajes se encontraron similitud, ¿verdad? Entre la lengua de Mongolia y alguna indígena. Bueno, entonces, de estos grupos, imaginémonos esa dinámica, fueron miles de años para empezar, para poder poblar todo el continente. Y de allí surgieron varias culturas, ¿verdad? En el caso del centro del continente, fíjense que hubo un explorador, un científico social, ¿verdad? Paul Kirchhoff, que en 1943 a esta región que viene del centro de México, Guatemala, Belice, Honduras, Nicaragua, parte de Costa Rica, le llamó Mesoamérica. Y resulta que él
le llamó así porque él estuvo viajando por pueblos de toda esta región y se dio cuenta que tenían muchas cosas en común. Imagínense, eso lo hizo él en el siglo XX, ¿verdad? Pero él identificó que aunque habían vivido acá varias culturas distintas, sus herederos, ¿verdad? Tenían todavía muchas cosas en común. Y entonces, por ejemplo, la dieta basada en el maíz, ¿verdad? Tortillas, tamales, ¿sí? Atol. Entonces, basada en el maíz, frijol, chile, hierbas, la forma de cultivar la tierra, ¿verdad? Todavía técnicas tradicionales, la forma de construir sus pirámides, muy parecida a las técnicas, ¿verdad? Arquitectónicas. Además también que se le da mucha importancia a la agricultura, ¿verdad? Al maíz, la base, ¿verdad? De la cultura y muchas tradiciones y fiestas en honor a la cosecha, al maíz, en fin. Y por eso Kirchhoff le llamó Mesoamérica. Y esto sirvió de base entonces para otros investigadores, arqueólogos, antropólogos, para ir estableciendo las conexiones que hubo entre esos pueblos hace muchos, ahí sí que hace varios siglos, ¿verdad? Bueno, y bueno, aquí este es el área en donde estuvieron los mayas, una parte de Mesoamérica, ¿verdad? Bueno, entonces los mayas habitaron del sureste de México, Guatemala, Belice, Salvador, parte de Honduras, pedacito de Nicaragua, sur de Nicaragua. Fíjense que estos pueblos de Mesoamérica pasaron por 5 etapas, ¿verdad? Y entonces, en el caso de Guatemala, por ejemplo, ese periodo llamado Paleoindio, que fue, imagínense, 10.000 a 6.500 antes de Cristo. Sí hay evidencia de que, digamos, es la etapa de cazadores y recolectores. Y en el caso de Guatemala, se han encontrado vestigios fósiles de animales de esos periodos en Quiché, Totonicapán, Huehuetenango, en Chiantla, aquí cerca de la capital, también allá en Estanzuela, ¿verdad? En Zacapa, ¿sí? Sí, la tengo que agregar. Y entonces se dieron cuenta, por ejemplo, aquí en Chivacabé, Huehuetenango, se encontró un campamento de cazadores y se estableció acá el sitio en donde ellos tenían para destazar a los animales que cazaban, ¿verdad? Es un lugar bien interesante si lo pueden visitar. Se llama la Cueva del Mamut también. Y luego viene otra etapa que se conoce como periodo arcaico. Este es considerado un periodo de transición entre lo nómada y lo sedentario, o sea, ya de comenzar a establecerse, ¿verdad? Por más tiempo. Y esto va a tener que ver con que se empieza a conocer la agricultura, ¿sí? Fíjense que fueron las mujeres, que ellas eran las que se encargaban de recolectar, ¿verdad? De ir al campo a ver si había hierbas para comer, o fresas silvestres, o alguna verdura, ¿verdad? Y entonces ellas se dieron cuenta que a veces caía algo en la tierra y de ahí brotaba una plantita, ¿sí? También de un bastaguito, un pedazo de tallo se podía sembrar y de ahí podía brotar algo más, en fin. Entonces empezaron a ver esto y empezaron a ver, bueno, si voy a sembrar esto, pues probablemente va a brotar aquí una planta, vamos a ver qué pasa, ¿sí? Y por eso va a ser una etapa en la que se empieza a conocer la agricultura. Obviamente todavía seguían recolectando ellos cosas silvestres, ¿verdad? Para poder comer, seguían cazando, ¿sí? Y es una etapa en la que también se empiezan a domesticar algunos animales. Fíjense que no sé si les ha pasado a ustedes, por ejemplo, cuando ven algún perrito de la calle, ahí afuera de su casa y ustedes le sacan algo de comida. Y entonces después el perrito vuelve a llegar al otro día o a los 2, 3 días y así
y hasta que llega a diario y luego se empieza a quedar. Entonces, algo así, ¿verdad? Digamos, empezó el proceso de la domesticación de estos animales. ¿Por qué? Pues les ofrecían comida y pues para estas personas les convenía, ¿verdad? Porque así ya los podían después encerrar, ¿verdad? Hacer un corralito, tenerlos ahí cerca para engordarlos, para reproducirlos, ¿verdad? Y esto garantizaba su alimento. Ujú. Obviamente eso hizo que las personas, conforme fue avanzando ese proceso de domesticación y pues conforme se iba conociendo un poquito más la agricultura, poder tener más comida al alcance. Y por consiguiente va a influir en que ya se van a fundar aldeas, que ya van a permanecer, donde las personas van a permanecer por más tiempo. O sea, ya van a ser aldeas permanentes, ¿sí? Ahí entonces empieza ese cambio, ¿verdad? De lo nómada a lo sedentario. Y entonces, bueno, aquí solo para que vean, aquí en Guatemala hubo armadillos gigantes, se han encontrado evidencias de eso. Este gompoterio, que es un primo del mamut, también se encontró mamut. Perezoso gigante, así como sí, uno grandote. Si ustedes van al museo en Estanzuela, creo que sea Museo de Paleontología de Estanzuela, ahí van a ver que está armado ahí el esqueleto de un mamut, hay otro de un perezoso gigante, también hay una parte de una ballena, pues está muy bonito. Ok. Bueno. Pues miren, aquí para calcular más o menos con la estatura de una persona, hasta dónde llegaban, o sea, eran animales bien gigantes, ¿verdad? El perezoso, el armadillo, el mamut. Ok, entonces en la siguiente etapa, que va a ser la del preclásico, en esa etapa ya vamos a empezar a ver características de la civilización maya, ¿sí? Ya se va a ver, empezar a ver la identidad de esa cultura, ¿sí? Y entonces este periodo también es llamado periodo formador. ¿Por qué? Pues obviamente aquí, ya basados en que ya se conocía más la agricultura, se empieza a desarrollar mejor, ya se empieza a conocer cuál es la época de siembra, cuál es la época de cosecha, ¿verdad? Y eso permite tener más control de esa actividad y poder planificar, ¿verdad? Organizar el trabajo también, ¿verdad? Para promover que haya más siembra, ¿verdad? Que la tierra produzca mejor, en fin. Obviamente, pues al producir más, pues también va a incrementarse la población, ¿verdad? Va a crecer la población. Va a haber más gente para que trabaje también, ya no solo en el campo, sino también en la construcción, ¿sí? Y en la construcción de ciudades. Entonces, en este periodo surgen las primeras ciudades, o sea, con edificios ya de gobierno, así edificios grandes, ¿verdad? De piedra. Antes, pues sí, había algunas edificaciones así, pero no tan complejas, nada tan grandes, ¿verdad? Ok. Fíjense que voy a apagar aquí un micrófono. Gracias. Ven. Bueno, obviamente, por estar ellos volcados directamente a la actividad agrícola, el tema de la fertilidad va a ser bien importante. Por eso se encuentran en este periodo muchas figuras femeninas, ¿verdad? En barro aparecen las mujeres embarazadas, ¿sí? Algunas veces tocándose la barriga, ¿sí? Como que dice, bueno, ahí es donde se produce la vida. Para ellos era bien importante pedirle a sus dioses que siguiera lloviendo, que hubiera buena cosecha. Y mientras tanto, con el excedente, ¿verdad? Lo que producían de más, lo intercambiaban con otros pueblos, ¿sí? Y bueno, empezaron a construir edificios, calles, calzadas. También en el preclásico se desarrollan las rutas de comercio. Fíjense que aunque estaban lejos de estos lugares teotihuacanes del centro de México, pues los comerciantes llegaban hasta acá por tierra, después por cayuco, ¿verdad? Por el mar.
igualmente los comerciantes de acá, ¿verdad? Pero un punto que va a ser crucial y fundamental en ese periodo va a ser Caminaljuyu. Va a ser como una gran central de mayoreo. O imaginémonos la terminal, ¿verdad? ¿Sí? Un lugar grande en donde confluían un montón de comerciantes que venían de los diferentes puntos de la geografía, ¿sí? Ahí llegaban los comerciantes, se quedaban una semana, 2, 3, esperando a que llegaran los demás para poder intercambiar sus productos. Entonces, una ciudad donde hubo mucha actividad comercial, ¿verdad? Lo cual hizo que fuera bien importante, que donde se movía muchos recursos, ¿verdad? Una ciudad muy próspera, tuvo muchos habitantes, ¿verdad? Y, bueno, aquí podemos ver lo que queda del sitio, ¿verdad? Cómo se construyó la capital, se fue extendiendo. Esto fue lo que quedó. Fíjense que dice que cuando se construyó Majadas y toda esa parte, allí había, tuvieron que hacer los arqueólogos arqueología de rescate, como que venían las máquinas excavadoras y los arqueólogos venían adelante tratando de recoger lo que se podía, ¿verdad? De salvar antes de que empezara ahí la obra, ¿verdad? Bueno, entonces, este mapa me gustó y se los traigo porque fíjense que ahí en Caminaljuyu, el recurso agua, ¿verdad? Se lo garantizaba el lago de Miraflores, que le sirvió para poder llevar agua para regar sus cultivos. Fíjense que en Caminaljuyu destacó también por el manejo hidráulico, o sea, el manejo del agua, porque ellos construyeron canales para llevar el agua desde el lago de Miraflores hasta sus campos de cultivo. Eso obviamente hizo que contribuyó más a la prosperidad de la ciudad, ¿verdad? Bueno, lamentablemente el lago de Miraflores se secó. Y bueno, también influyó en que mucha gente abandonara la ciudad de Caminal. Otra ciudad importante del preclásico, el Mirador, en Petén. Y también tenemos la ciudad de Tacalicavaj, ¿verdad? Tacalicavaj en Retauleu, que fue en donde empezó la tradición de tallar estelas, ¿verdad? Estelas son estas piedras, ¿verdad? Que están, bueno, les ponen enfrente un altar, que es esta piedra redonda que está acostada, ¿sí? Pero la estela viene tallada, ¿verdad? Y es una piedra que la tienen así de pie, ¿verdad? Ahí está sostenida. Bueno, al final de ese periodo preclásico va a haber una gran crisis climática ambiental. Fíjense que hubo una sequía. Imagínense ustedes una sequía de 150 años. ¿Cómo imaginan ustedes que podría afectarnos en la actualidad una sequía tan prolongada? Muchas muertes, licenciada. Así es, Felipe, muy bien. A ver, ¿qué más? ¿Qué dicen los demás? Cambio en el estilo de vida. Deshidratación. A ver, lo que vamos a hacer, mejor levantamos la mano, porque así los podemos oír a todos. Fíjense que César levantó la mano. Sí, licenciada, muchas gracias. Mi opinión sería que se extinguiría a todos los seres humanos porque el agua es vida. Al no haber agua, definitivamente se acabaría la vida. Gracias, César. ¿Qué dice Cavi? Yo diría que como pasó, sería un gran cambio de estilo de vida, ya que todo aquí en Guatemala está diseñado más que todo en las áreas más pobladas, es en donde se puede construir más fácilmente y distribuir el agua. Ya al tener una gran sequía, se tendrían que mover muchas ciudades, digamos, y tendría que quedar más, tendríamos que movernos y quedaría más solitario algunos lugares en donde está más concurrido en la actualidad, para movernos a un lugar en donde tengamos más recursos, porque el que no haya agua también afecta a que no podemos tener cosechas y también a
no poder cuidar ganado ni nada de animales, por lo que dificultaría demasiado el estilo de vida, y vivir en zonas así de sequía sería algo muy difícil, y además cambiarían los precios en estas zonas, ya que costaría más Ay, llevar, joles. ya que no se produce. Vamos a dejar ahí a Cavi, ya hablo mucho, ya hablo demasiado. ¿Qué dice Blendy? Blendy tenía levantada la mano. Como usted dijo, Cavi ya lo dijo todo. No, yo lo que iba a decir es que se acabaría los cultivos, ya no podría la gente cultivar sus alimentos y si no hay alimentos, pues igual la vida se va terminando, ¿verdad? Ok, gracias Blendy. ¿Qué dice Anthony? Buenas noches, licenciada. Pues yo pienso que habría una crisis económica. Una crisis económica grande, dice Anthony, porque todo se escasea y todo se pone caro, ¿verdad? Igualmente generaría pobreza, ¿va? Uh-huh. ¿Alguien más de los que habían levantado la mano? ¿Qué dice Zulma? Licenciada, buenas noches. Yo pienso que también si hablamos un poquito de la higiene, de cómo nosotros pues lógicamente utilizamos el agua para poder lavar las manos, ¿cuántas enfermedades se generarían a través de no tener ese recurso tan vital para poder lavar los trastes, echar agua al sanitario y todas esas cosas que habitualmente nosotros lo hacemos y no nos ponemos a pensar en un momento si no hubiese, ¿verdad? A veces solo con un día que se vaya el agua en casa es un caos total. Entonces, sí, sería una catástrofe definitivamente. Gracias, Zulma. Sí, porque imagínense enfermedades intestinales, deshidratación. ¿Qué dice Elizabeth? Sí, así como por ejemplo, yo me pongo a pensar a veces qué clase de sistema tenían las personas de antes, porque al menos antes, por ejemplo, no existían suéteres, supongamos, y uno ahora sin su suéter uno se muere de la gripe y le da fiebre, entonces digo yo, tenían un mejor sistema en el cuerpo, no sé cómo funcionaría, ¿verdad? Ah, para regular la temperatura. Ajá, o ya sea en todo, porque realmente supuestamente los mayas prácticamente no tenían como que ropa, así como uno lo tiene. O bueno, así es como al menos lo dibujan, ¿va? Entonces me pregunto yo qué clase cómo es que ellos aguantaban todo eso. Uh-huh. Pero fíjese, aquí había algodón, entonces habían algunas veces que tejían con algodón, como capichay, ¿verdad? Así como un gabán, uh-huh. O con lana, uh-huh. O con pieles también, pero sí tenían algo para cubrirse. ¿Qué dice Meli? Licenciada, buenas noches, compañeros, buenas noches. Pues mire, yo no sé, esto pues ya lo han dicho los compañeros, ¿verdad? Pero en definitiva, sí tendríamos muchísima crisis económica, crisis de salud, incluso la salud mental también se vería afectada porque cómo pasaríamos de vivir tranquilamente con agua a vivir sin agua, ¿verdad? Sería las personas que padecen de ansiedad y todo eso sería una catástrofe total, ¿verdad? Entonces, sí, afectaría bastante. Ah, ok, Meli, muchas gracias. Bueno, gracias ahí por todos los comentarios. Entonces, imagínense, a pesar de eso, bueno, la sequía influyó, por ejemplo, en el abandono del Mirador. La ciudad del Mirador se quedó despoblada como en un 99% a raíz de esa sequía, ¿verdad? Entonces, y fue el caso de otras ciudades. Pero otras sí pudieron sobreponerse, fíjense. Sí pudieron, fíjense que, a ver, voy a apagar aquí el micrófono de Elizabeth. Ahí, gracias. Va. Abandonaron unas ciudades y se fueron a otras donde había más recursos. Bueno. Otro de los aspectos que han investigado, ¿verdad? Arqueólogos y historiadores, es que otras cuestiones que ayudaron mucho a que los mayas desarrollaran su agricultura, por ejemplo, fueron que empezaron a usar 2 parcelas, como que turnándolas, ¿verdad?
digamos, este primer semestre voy a usar la parcela de la izquierda y el segundo semestre la parcela de la derecha. Tengo 2 cosechas y dejo descansar un tiempo, ¿verdad? Cada una. Pero también para su sobrevivencia, utilizar el fruto del árbol ramón. Fíjense que este árbol, si ustedes se fijan, en bastantes sitios arqueológicos está plantado ese árbol ramón. Viene desde la época de los mayas. Y fíjense que en quiché creo que es, su nombre es Iximché, o sea, árbol de maíz. Porque su fruto, que es una nuez, pasaba a sustituir al maíz cuando no había, en época de sequía, escasez. Como ya usaban su piedra de moler, ¿verdad? Y también cocían ahí el nixtamal con cal y todo esto. Entonces, pues molían la nuez. Y con la harina que quedaba de ahí, pues hacían sus tortillas, hacían atol, hacían recaditos, hacían tamales, ¿verdad? Entonces, el árbol ramón fue un elemento que contribuyó bastante a la sobrevivencia de los mayas en época de escasez, ¿verdad? Pero miren, bien buzos, ¿verdad? Para poder suplir al maíz en esos periodos. ¿Ve? Y entonces, pero lo curioso, ¿verdad? Es que a pesar de ese periodo de escasez prolongada, como dijimos, hubo ciudades que sí sobrevivieron, pudieron enfrentar esas adversidades, ¿verdad? No era que no les afectaran, pero las pudieron reponerse ante esas adversidades porque tenían un liderazgo que centralizaba las decisiones, ¿verdad? Y que ayudó ahí a que ellos pudieran resolver. ¿Sí? Y entonces surge esta otra etapa que es la del clásico, que es la del máximo esplendor a nivel de las artes, de las ciencias, ¿verdad? Y que ya, donde ya veríamos las características de la cultura maya como la conocemos, ¿verdad? Grabados en donde se plasma cada uno de los detalles, ¿verdad? Con bastante cuidado. O sea, unas estelas talladas, ¿verdad? Con una minuciosidad, ¿verdad? Increíble, ¿verdad? Piezas bien bonitas. También pues se inventa, va a ser la etapa en la que ya se inventa la escritura maya, ¿verdad? La numeración vigesimal. Aquí vamos a encontrar ciudades como Tikal, Quiriguá, Copán, Guayactún. Vemos también que la característica, como de las características principales, es que vamos a encontrar ciudades con pirámides bastante altas, ¿verdad? Grandes. Que pues son para agradar a sus dioses, ¿verdad? Obviamente, pues también una realeza, ¿verdad? Linajes que van a vivir en la opulencia, ¿verdad? Porque hay bastante, se produce mucho, hay abundancia. La religión va a ser un aspecto fundamental, ¿verdad? Ligada a la agricultura, pedir a sus dioses que siga, que haya buenas cosechas para que continúe la abundancia, ¿verdad? Y entonces los sacerdotes van a ser una casta privilegiada, ¿verdad? Van a estar ahí, son los consejeros del rey, del gobernante, ¿verdad? Ok. En cuanto al sistema tributario de los mayas en este periodo, se ha documentado que era bastante justo, porque fíjense que como ahí sí que valga la redundancia, se producía tanto, había abundancia. Entonces, lo que hacían los calpul, o sea, los poblados, las aldeas que tributaban, se les permitía que se quedaran con lo necesario para vivir ellos, ¿verdad? Y el excedente era lo que entregaban como tributo. Entonces podían tener una vida, ¿verdad? Más digna, podríamos decir, ¿verdad? Obviamente, ¿qué tributaban? Los que tenían apiarios, pues tributaban en miel,
Los que tenían cerámica o entregaban petates, ¿verdad? O también podían tributar en maíz, en frijol, o en animalitos de patio, en fin. Dependiendo de lo que cada comunidad producía, eso era lo que tributaba, ¿verdad? Y se quedaba con lo que necesitaba y también para intercambiar, ¿verdad? Porque acordémonos que ahí el trueque, ¿verdad? Era lo que funcionaba. Era el sistema de intercambio y de comercialización. Bien. En cuanto a cómo estaba estructurada la sociedad maya en el clásico, podemos ver en esta pirámide, ¿verdad? Que en la cúspide estaba el Alachwinik, que era como decir el rey, el gobernante, ¿verdad? Luego, por debajo, ¿verdad? O muchas veces a la par estaban los sacerdotes, que eran consejeros y que tenían bastante poder, ¿verdad? Luego, militares, funcionarios, ¿verdad? De la corona, podríamos decir funcionarios públicos. Venían los profesionales. ¿Qué profesiones piensan ustedes que habían en esa época? O sea, no le daban su título, pero eran consideradas algo de mucha importancia. Y obviamente a las profesiones se dedicaban gentes que eran familiares de la realeza. No se le permitía que a todos ejercer, ¿sí? ¿Qué profesiones piensan ustedes que existían en esa época? ¿Qué dice Laura? Pienso que lo base como de un arquitecto, constructores, doctores. Bien. ¿Qué dice Fabián? Pues yo algo similar, pero más que todo serían ingenieros, ¿verdad? Y constructores, como la compañera dijo. Muy bien, ¿verdad? ¿Qué dice Meli? Pienso que curanderos o personas ¿cómo es? Ancestrales que se dedicaban a la medicina natural, ¿verdad? Sí, el equivalente a los médicos. Uh-huh. ¿Qué dice? A ver, César. Cazadores, tal vez expertos en la caza, licenciada. Sí, había cazadores, pero esos ya más era gente del pueblo, considerados, digamos, como ocupaciones, porque fíjense que ahí sí era como que bien establecida esas marcadas, ¿verdad? Uh-huh. Las profesiones no las podía desempeñar gente del pueblo, así, sino que más gente más cercanas a la realeza. ¿Qué dice? A ver, creo que Laura ya habló, ¿no? Sí, solo quería agregar que fue cuando comenzó también de los astrónomos, la astronomía. La astronomía también. ¿Qué dice Anthony? Lo acaba de decir mi compañera, dice. Ah, bueno. ¿Qué dice Viviana? Las comadronas, licenciada. También, sí, también esa actividad ya existía. ¿Qué dice Minor? Perdón, sacerdotes, licenciada. Los sacerdotes también, los maestros. Fíjense que sí, dentro de la historia de la educación del doctor Orellana, menciona que para las gentes de la realeza, pues había una educación así bien privilegiada, ¿verdad? Pero sí también había clases para gente del pueblo, más algo relacionado con sus oficios y como que operaciones, ¿verdad? Sumar, restar, cosas así. Uh-huh. ¿Qué dice? Bueno, César ya habló, ¿verdad? Los demás poderes, dice Meli. Sí. Bueno. ¿Qué dice? Mire, ahora no le había dado yo la palabra a Cari para que los demás compañeros pudieran platicar, porque usted la vez pasada nos dijo un montón de ideas acertadas, pero ya no dio chance de que los demás opinaran, ¿verdad? Yo digo de que las profesiones también estaban más basadas en gente que producía, por eso estaban en un rango más alto que el pueblo, ya que proveían a la comunidad de cosas, tipo como pieles, ya que se había mencionado de los cazadores, recolectores de frutas, especialistas, porque
había que dividir lo que se podía comer y lo que no, porque siempre han habido cosas venenosas. También, como dijeron de maestros, el encargado de delegar las enseñanzas a las generaciones futuras y de enseñar y dejar el legado de las profesiones para que las siguientes generaciones fueran autosustentables como lo han llegado haciendo. Pienso que también había alguien que en las profesiones, en cuestiones de cultura, fuera de los sacerdotes, pienso de que había alguien que hacía los sacrificios también, que llevara el nombre a alguna profesión de tipo hacer el sacrificio, porque los sacerdotes eran más que todo llevados a la cosmovisión y enseñanzas de cómo orar a los dioses para tener una buena cosecha, digamos, y buena vida. Entonces pienso de que también había aparte alguien que ejecutara todas las órdenes del sacerdote que caerían en las profesiones. A ver, espéreme, Cavi, espéreme. Ahí le vamos a dejar. Lo que usted mencionó de cazadores, recolectores, mire, eso podría quedar dentro del pueblo, aunque realmente como aquí ya estábamos en otra etapa, ¿verdad? Porque ya son más de agricultura, no lo vería tanto, tal vez sí cazadores, ¿verdad? Pero lo que usted decía de que los de las profesiones eran los que producían, no, es que fíjese que se veía como un privilegio, ¿verdad? Para honrar a los dioses. Digamos que toda la estructura, todo estaba basado en producir para quedar bien con los dioses, para que siguiera la abundancia. Pero eran vistos como esas personas privilegiadas, familias más importantes, ¿verdad? Por la página 18. Y probablemente lo que usted decía sobre las personas para los sacrificios, aunque esto de los sacrificios no fue una práctica así recurrente para los mayas, vamos a ver más adelante que en el posclásico, pues se practicaron, pero ahí hubo unos cambios, ¿sí? O sea, ya en cuanto a la cultura, ¿verdad? Ya era más una cultura de guerra y etcétera. Bueno, pues miren, yo les agradezco bastante todos sus aportes. Todos participaron bastante, gracias. Nos vamos a quedar aquí porque me faltan todavía algunas cositas, cosas importantes que explicar de esta pirámide, ¿verdad? Y ya son las 8. Entonces, la próxima clase vamos a retomar, ¿sí? Para hablar de las ocupaciones y de esta figura de esclavitud por deuda, ¿sí? Pero gracias ahí a todos ahí por sus participaciones. La verdad es que yo veo que están motivados con el curso y a mí me alegra bastante. ¿Oyeron? Entonces, cuídense bastante. Yo les voy a compartir ahí la grabación, las presentaciones y vamos a seguir platicando, ¿verdad? Muchas gracias, licenciada, por su Gracias, clase. licenciada. Feliz noche, muchas gracias.